El 3 de julio del 2008 tuvo lugar en el Liceo Japonés en el sur de la Ciudad de México un encuentro en el cual maestros mexicanos tuvieron la oportunidad de presenciar la demostración de un procedimiento didáctico de apoyo a la actualización de profesores de matemáticas desarrollado con éxito en el Japón. Dicho encuentro fue producto de la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y la Universidad de Tsukuba en Japón y la Embajada de este país en México. Buenas tardes a todos. Quisiéramos iniciar dando un agradecimiento a la Escuela Liceo Japonés por esta oportunidad que nos ha dado de realizar un estudio de clase aquí en su institución y porque nos acompañan en esto profesores de varios estados del país, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Distrito Federal, y para ellos es una gran oportunidad, para nosotros también, estar en esta escuela presenciando un estudio de clases y aprendiendo de los resultados que Japón ha tenido en la enseñanza de las matemáticas. También a la embajada porque nos ha acompañado, nos ha abierto muchas puertas y nos permite realizar este trabajo. Y desde luego a nuestros colegas de la Universidad de Tsukuba, al profesor Masami Isoda, al profesor Suboto, al profesor Tanaka, que han hecho un largo trabajo con países de habla hispana en América del Centro y en América del Sur, con esta intención de mejorar o ayudarnos a nosotros a mejorar nuestros resultados en la enseñanza de las matemáticas a los jóvenes. Esta relación que tal vez en nuestro país a veces no es del todo clara, que guardamos los países del Asia-Pacífico, del cual México forma parte, ha sido la oportunidad que han abierto los gobernantes y la oportunidad que han abierto universidades como la de Tsukuba de aprovechar y fortalecer, en este caso, la enseñanza de las matemáticas. Así que para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy y realizar este trabajo. Muchísimas gracias. Hoy otra vez tenemos una gran oportunidad para visualizar últimos frutos de conexión Japón y México, colaboración Japón y México. Y naturalmente yo le dije este fruto, estos acontecimientos es no solo algo de separado, aislado, es gracias a casi como 400 años de intercambio y contacto, amistad del Japón. Porque últimamente todo el mundo estamos gozando cuando uno viaja o las aviaciones o trenes le dan un servicio, un premio de millaje, ¿no? Y Japón y México tenemos casi 400 años de millajes. Y un gran premio de estos millajes últimamente es, sin duda, es tener o fundar y desarrollar la Liceo Japón-México, que es donde estamos juntos, y otro es como un programa de Japón y México de intercambio, que casi más de 50 años nosotros realizamos como intercambio de gente, incluso que muchos de ellos son maestras o educadores de México, y aquí en la mesa y toda la parte también hemos visto algún ex becario, la gente que viajaba al Japón. Y hoy, gracias a la participación de ustedes y sobre todo los maestros que vienen de aquí también muy lejos, veamos el último fruto de Japón y México y otro como visualización de quizás un proyecto para el futuro. Muchas gracias. Tendremos la oportunidad de presenciar una clase modelo de matemáticas con los alumnos de la sección japonesa de nuestro liceo. Será impartida por el profesor Kodo Tsubota de la Universidad de Tsukuba, donde podemos apreciar en forma práctica la clase tal y como se imparte en el Japón.
Quiero reiterar que eventos como este deberían ser más frecuentes y estrechar cada vez más los ya fuertes lazos de amistad y de intercambio cultural entre México y Japón. Sean bienvenidos. A través del Juju Kenju, o estudio de clases, los profesores mejoran progresivamente sus métodos de enseñanza, mediante el trabajo con otros profesores para examinarse y criticarse mutuamente sus respectivas técnicas de enseñanza. Los maestros eventualmente asumen un rol de líderes en las escuelas a medida que adquieren mayor experiencia. Hasta este punto, los programas de capacitación se basan en responsabilidades de los maestros y su conocimiento técnico. Por ejemplo, existen programas de capacitación para posiciones administrativas como los directores y los subdirectores para mejorar sus habilidades administrativas. Una vez que los maestros retornan a sus salones de clase, pueden encontrarse en serios problemas. La capacitación interna escolar, que se implementa en las escuelas individuales, complementa la capacitación oficial con más capacitación práctica, específica, diseñada para ayudarlos a resolver estos problemas. Con el propósito de resolver los problemas que surgen dentro de las escuelas, se implementa la capacitación basada en la escuela bajo la dirección del director, mientras que los maestros participan en sesiones de estudio y capacitación. El estudio de las clases constituye la parte principal de las actividades de capacitación interna escolar. Vamos a echar un vistazo a cómo se conduce un estudio de las clases. Todas las personas que están observando cuidadosamente la clase son en realidad maestros en la escuela. Un estudio de las clases provee a los maestros la oportunidad de aprender juntos. Los maestros observan la clase de otros varias veces al año para mejorar sus habilidades prácticas de enseñanza en el salón de clase. El señor Tsubota, subdirector de la escuela primaria Universidad de Tsukuba, está trabajando para promover la implementación de programas de estudio de las clases como presidente de la Asociación de Estudio de las Clases de Matemáticas de Japón. 授業研究っていうのは、自分が授業をやるものを多くの先生、他の先生に見てもらうという場ですね。で、したがって授業をやる人が独善に陥らないで、客観的にいろんな方の意見を聞いていいものにしていくっていうのが、そもそもの大きな目標ですね。子どもがどのように考えて発言するのかっていうことを知るいい場だと思うんですね。簡単に言うと教材を見る目を鍛えることと、子どもを見る目を鍛える場だと思います。El estudio de las clases empezó a finales del siglo XIX. El estudio de las clases tomó su forma actual a principios del siglo XX cuando los maestros conducían la clase desde el punto de vista de los estudiantes y buscaban los comentarios de otros maestros en áreas que necesitaban una mejoría. Este enfoque de mejorar el estudio de las clases hizo posible mejorar las habilidades de enseñanza de los maestros y aumentó el nivel escolástico de los niños japoneses a los más altos en el mundo. El estudio de clases normalmente significa investigación por profesores. Los investigadores se vuelven los maestros y los maestros devienen en investigadores. ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos que observar las ideas en acción de los estudiantes. Y cierto tipo de ideas son muy importantes para el desarrollo de buenos maestros. Y al mismo tiempo, ese es el primer punto del estudio de clases. Es que estamos creando investigadores que escuchan y los maestros colaboran para desarrollar buenas prácticas. Ese es el primero de los puntos del estudio de clases. El segundo punto del estudio de clases es que el maestro se desenvuelve, no de manera individual. Hay una escuela donde un grupo con mucha gente y especialistas colaboran con el maestro para desarrollar una buena práctica. Y como de esta manera se recuperan ideas de mucha gente,
podemos compartirlas y lograr un buen acercamiento a una buena currícula. Desarrollar un buen modelo de práctica educativa. Hemos tenido oportunidad de aplicar el estudio de clases en Ciudad de México, en una escuela normal, una escuela especializada en maestros, y hemos detectado buenos estudiantes. Y a raíz de esas experiencias, hemos detectado que en México tienen profesores que están listos para esto, listos para compartir buenos modelos de aproximación. Y el estudio de clases precisamente es la vía para compartir buena forma de modelado, de aproximación, buenas formas de enseñanza, y al mismo tiempo es la vía en que muchos maestros pueden recibir buenas opiniones sobre su trabajo, de lo cual puede derivar nuevos retos. Él o la profesora obtienen así buenas ideas para cambiar, para mejorar sus formas de enseñanza. Como práctica pedagógica, comenzó a desarrollarse en la era Meiji y ha sido uno de los apoyos fundamentales de las reformas curriculares para la educación de profesores en el Japón. En Japón los maestros ven las clases que dan otras personas, otros maestros, también muestran sus clases para mejorar la práctica en la aula. Después de eso hay una discusión para mejorar la clase de matemática. Básicamente este es un proceso de planear, realizar y reflexionar. Primero se preparan y se analizan y preparan materiales didácticos y luego se da una clase, luego se intercambian opiniones sobre esa clase. Por supuesto, si las clases se mejoran, el aprendizaje de los niños mejoran. Nosotros queremos que los niños se desarrollen, por eso nosotros hacemos esfuerzo para mejorar las clases y ver los esfuerzos de los maestros que están mejorando su clase, estimula a otros maestros a mejorar sus clases también. La palabra clave aquí es desafío. Al mismo tiempo que se desarrollan los niños, se desarrollan los maestros profesionalmente también, y al mismo tiempo es un material más para mejorar los programas curriculares y el contenido de la enseñanza. Aquí ella está diciendo que antes de hacer estos estudios de clase, los maestros solían hablar sobre las teorías en que se basan los programas de estudio. Y luego dijo así: en el proyecto de estudio de clase empezamos a hablar sobre temas sustanciales, porque enseñamos por qué enseñamos y cómo enseñamos y por qué los estudiantes aprenden de la clase. O sea, ella está diciendo que antes de estos estudios de clase, los maestros hablaban sobre temas teóricos en que se basan los programas curriculares, pero nunca hablaban sobre el contenido de la enseñanza. Estos temas, digamos, que están diciendo aquí, bueno, son temas que realmente normales entre los maestros, pero a través de estos estudios de clase, por primera vez los maestros empezaron a hablar sobre esos temas más sustanciales para ellos.
でキャサリン・ルイス先生は日本の筑波大学附属小学校で事業研究を学ばれて、アメリカでUSA ですね、で事業研究を広めていらっしゃいます。La maestra Catherine Luis aprendió estos estudios de clase en la escuela primaria anexa a la Universidad de Tsukuba en Japón y actualmente está haciendo los esfuerzos para extender esta práctica en los Estados Unidos. Pero ahora que los extranjeros realmente se interesan mucho en esta práctica, nos damos cuenta de la importancia y el significado que tiene. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué entonces son tan importantes estos estudios de clase? Aquí aparecen los conocimientos pedagógicos a la izquierda y conocimientos del contenido a la derecha. Estos conocimientos se pueden adquirir en la universidad, pero hay otros aspectos que se pueden aprender únicamente teniendo práctica con los niños en las aulas. Y eso es el desarrollo pedagógico, el contenido, disculpe, ese es el conocimiento sobre el proceso de enseñanza basada en un programa curricular. Cuando hacemos un estudio de clase hay un tema que hay que desarrollar. Por una parte necesitamos cultivar entre los niños la forma de pensar matemática. Y también se cultiva la capacidad de argumentación, que se considera muy importante en el PISA del OCDE. O sea, son capacidades de los niños de hacer intercambio de opiniones, de comunicarse entre ellos. ¿Cómo cultivar entre los niños estas capacidades de pensar matemática y de argumentación? Esos aspectos no los podemos enseñar en las facultades de pedagogía o en las facultades de educación. Y únicamente se desarrolla esas capacidades entre los maestros a través de este proceso del estudio de clase. Esto es nada más viendo desde el punto de vista del desarrollo de los niños, pero también hay que pensar cómo desarrollar nosotros mismos como maestros. O sea, este es un proceso para formar buenos maestros y también para mejorar nuestro programa de estudio curricular. Y por eso a través de estos estudios de clase se cultiva la capacidad de enseñanza de los maestros. La siguiente, por favor. Aquí vemos una gráfica bastante impactante. Esta significa, más o menos aquí está en 38 años, 38 años de experiencia. Sacó 10 puntos. O sea, este maestro sacó 10 en un examen de este tipo. Este maestro seguramente durante sus 38 años de escuela nada más les estaba enseñando a contar a los niños. Esto significa que la experiencia como maestro no necesariamente cultiva su capacidad de enseñanza. Si un maestro no se esfuerza por superarse profesionalmente o por mejorar los niños o por desarrollar a sus niños o a sus alumnos, no va a tener o no va a desarrollarse como maestro.
La siguiente. Gracias. でこの結果はですね、あるプロジェクトの例なんですけれども、3年間事業研究と教科書を使って研修をしました。Bueno, aquí vemos el resultado de un proyecto. A través de este proyecto, durante 3 años se hicieron los estudios de clase y capacitación de maestros utilizando libros de texto. 3年間でですね、先ほどのテストの成績が10点、平均点で10点上がっています、先生。Y en 3 años se pudo subir el puntaje promedio de los maestros, de los que vimos anteriormente, 10 puntos. で、研修をしなければ良くならないわけですね。Si no hubiéramos hecho ninguna capacitación, no hubieras mejorado nada. Pero la capacitación tendrán que ser mejor que sea amena para los maestros y también agradable para los niños. Así es que buscamos cómo podemos mejorar las clases o tener mejores clases. 日本型の問題解決の学習指導を通して、los niños expresaron que a través de los estudios o de las clases de resolución o de solución de problemas, ellos pudieron hacerse más activos y pudieron dar respuestas a los problemas por su propia iniciativa. La siguiente. 3つの大切なことがあります。Hay 3 cosas importantes. 1つは挑戦する先生がすごく大切です。Es importante tener maestros retadores y se dice desde ya mucho tiempo que los maestros son investigadores y aprenden de los niños. で、事業研究でもう一つ強調されている大切なことがあります。Y otro aspecto muy importante que se enfatiza mucho en los estudios de clase es lo que aparece como tercer punto. 研究者も先生なんですね。Los investigadores son maestros. Los investigadores en educación también debemos ponernos en los zapatos de maestros para mejorar las prácticas de clase. どういうことかと言いますと、教師教育を担当されている方。O sea, esto lo estoy diciendo a los capacitadores de los maestros y a los maestros de las escuelas. その2社がですね、共同して良い事業を作ろうと考えることで本当に良くなっていく。Tienen que colaborarse mutuamente para mejorar las prácticas en la clase. 日本では非常に有名な先生たちです。Bueno, con esto ya terminé mi presentación. Ahora va a dar una clase modelo o uno de los maestros y después va a haber una breve discusión. Así es que, por favor, los maestros aquí presentes, pónganse en zapatos del maestro Tsubota para observar la clase. En México, esta es una de las primeras experiencias del estudio de clases y su promoción actual se debe a la intervención de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y a los esfuerzos de la presidencia del capítulo nacional del International Congress on Math Education. En nuestra siguiente emisión veremos un ejemplo íntegro de la metodología del estudio de clases con alumnos del Liceo Japonés en México, sesión que estará a cargo del profesor Kozo Tsubota de la Universidad de Tsukuba. Acompáñenos a conocer esta metodología didáctica tan exitosa y los resultados que tuvo en una de las primeras aplicaciones en México.